Que Dios lo bendiga a cada uno. Bueno, en Proverbios 4:3 nos dice así la palabra: porque yo también fui único delante de mi padre y delicado delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Esto lo escribe Salomón, y vemos como un hijo escucha las instrucciones de su padre, y vemos como en la obediencia también hay una bendición. La palabra mismo lo dice también, que el hijo necio es vergüenza de su padre y es tristeza de su madre. Y en este sentido vemos que la palabra nos va enseñando para escuchar el consejo de un padre. Y en este caso, lo que tocaba en la semana, una palabra que me tocó, en el sentido, digo, nunca tocamos esta palabra en sí, siempre lo pasamos por una arista, por un pecado, digamos, por un costado, esa palabra, pero nunca como un pecado en sí desarrollado para poder tener discernimiento. Al menos yo que vengo escuchando en estos años, nunca se tocó directamente este pecado. Y Efesios 6, 2 y 13 vamos a desarrollar. La misma palabra del Señor nos va a enseñar a qué queremos apuntar, porque siempre hablamos del valor de la palabra, pero ¿qué nos dice la palabra? Ese es el tema, para poder descubrir el pecado que nos está tomando. Y dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa, dice. ¿Y la promesa cuál es? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos acá la palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre para que, dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y entonces de ahí es cuando tenemos que sacar un poquito de la palabra y reflexionar. ¿Dónde se ha visto un hijo rebelde que le vaya bien? Y este honrar, digamos, implica muchas cosas. El respeto, el escuchar el consejo, el obedecer a los padres, y en este sentido, cuando llegan a la vejez, atenderlo, cuando hay una necesidad. En todo sentido, con ayuda, con el respeto, con la educación, lo podemos honrar a nuestros padres. Y Levítico mismo nos dice, en 19:3, vamos a leer Levítico 19:3. Levítico 19:3, que justamente esta palabra está sacada de Éxodo también, capítulo 20 creo que está, y también de Levítico 19:3. Dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre, y guardaréis mis días de reposo, yo, el Señor vuestro Dios. Dice, cada uno debe reverenciar a su padre y a su madre. Entonces, esto habla del respeto. ¿Qué dice la palabra? Delante de las canas te levantarás. Y cuando está hablando de las canas, está hablando del respeto hacia los ancianos. En la antigüedad, los judíos, por ejemplo, cuando pasaban, no sé si lo hacen ahora, pero cuando pasaban un anciano, lo que hacían era levantarse mostrando el respeto y la reverencia ante el anciano. Y en este sentido, hoy por hoy, digamos, como dice la palabra acá, vosotros debéis reverenciar a vuestro padre y a su madre. Vemos acá la palabra, cómo nos va indicando, y esto también está sacado, por ejemplo, de Levítico, para llegar a empezar a enseñar esta palabra. En Levítico 29 dice, el que habla mal de su padre o de su madre, muera. Pero hoy, hermanos, hoy, cuando reflexionamos esta palabra, hoy tenemos hijos maleducados, hijos contestadores, hijos que creen que se la saben todas, y vemos que no hay respeto a los padres. Y en este sentido vemos que dice, el que habla mal de su padre y de su madre, muera. Y en ese tiempo morían, tenían que morir, tenían que matarle al hijo irrespetuoso, irreverente, desobediente. Entonces, no podían darse el gusto de hablar contra su padre y contra su madre. Y en este sentido vemos que es agradable, como dice la palabra, que al Señor le agrada que obedezcan a sus padres y a su madre. Y dice en Marcos también, Marcos 7:10 dice, Marcos 7:10,
también dice lo mismo: el que habla mal de su padre y su madre, muera. Y bueno, en este sentido, lo que me apuntaba la palabra, como dice en Proverbios 1:8, vamos a leerlo. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El desprecio, hermano, por el consejo, el desprecio por la palabra, el desprecio, hermano, porque creen los jóvenes que se la saben todas. Y esta rebeldía se manifiesta mucho, hermano, en la juventud, cuando uno va creciendo, cuando uno va teniendo entendimiento de ciertas cosas, empieza a ver esa rebeldía. Cree que se puede independizar, cree que se puede manejar por su propio consejo. Pero no es así. La palabra habla de reverenciar y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Y por qué me tocaba esto y por qué toco esto? La palabra. Justamente Karina estaba tocando en la semana el abandono a los padres. El abandono cuando llegan en la vejez. La misma palabra dice que cuando fueren viejos, dice: no lo menosprecies, no lo menosprecies, no lo abandones. Pero hoy vemos, como acá estoy desarrollando en esta palabra, que tenemos generaciones, hermano, que creen que se la saben todas. Y después te vas dando cuenta, cuando va pasando el tiempo, cuando vas reflexionando, cuando vas perdiendo a tus padres. Hay generación que han perdido a sus padres, hay generación que todavía tienen esa dicha de tener a sus padres vivos. Y bueno, entonces en todo ese sentido nos va enseñando la palabra para poder tener en cuenta a nuestros padres. Porque una vez, hermano, que se van, ahí queda el dolor, ahí queda la culpabilidad, hermano, ahí carcome la mente, como decía Karina en la semana, la turbación de espíritu, ese pensamiento de culpabilidad por no haber ayudado lo necesario. Todo eso va quedando. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces, cuando obramos en contra de la palabra del Señor, justamente lo que tenemos es la opresión, es la carga, la culpabilidad, el olvido. Y yo decía, ¿no?, como hay generaciones, hermanos, que creen que se la saben todas. Hoy tenemos la rebeldía. Yo también, en mi tiempo, creía que me la sabía todas. Y todavía necesito aprender. Escuchando la palabra necesito aprender. Pero la rebeldía, como dice, la necedad está ligada al corazón del necio. Y me ponía a reflexionar. Muchas veces cuestionan, discuten contra los ancianos, no lo tienen en cuenta, lo tienen olvidado, pero, como anotaba acá, hay muchas personas, por ejemplo, hablando de hombres y mujeres, hay mujeres que todavía no saben cocinar, pero vemos que creen que se las saben todas. Entonces, a ver, que no atienden a sus hijos como corresponde. ¿Y quién los cría? Los cría la abuela. ¿Quién cocina? Cocina la abuela. No tienen muchas veces tiempo para comprar, pero la anciana, la abuela, la vieja, viene con los bolsos cargados, cansados. Vemos que hay generaciones de hijos que no trabajan, que no agarran la pala, que no ayudan en nada a su casa, pero siempre vos lo ves peinadito, limpito y listo para tener novia. Pero, ni siquiera, hermano, nada saben hacer en la casa, en nada ayudan, ni siquiera una canilla te saben cambiar. Así que, a ver, me ponía a reflexionar en qué ocupábamos nuestros tiempos, que muchas veces no se tiene el tiempo para el anciano, en este caso, que hablaba del abandono, hermano, del abandono hacia los ancianos, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, cuando fuere viejo no lo desprecie, dice la palabra. A ver, me ponía a reflexionar que ellos, sin ayuda de sus padres, compraron terrenos, construyeron la casa los fines de semana, cocinaban, criaban hijos, atendían a sus hijos. Y ustedes lo vieron en el pasado, tal vez, si reflexionan. Los más grandes van a reflexionar. Estaban limpitos, estaban bañaditos, estaban peinaditos. Pero, muchas veces no tenemos tiempo. Nosotros que decimos, estoy cansado. Ahora me pregunto, ¿cansado de qué? Si uno no ayuda, necesita dormir. ¿Por qué?
sino ayuda. Y vemos que en ese tiempo, los viejos, los ancianos, con todo y eso, hermano, con el cansancio a cuesta, lo que hicieron es llevar adelante una familia. Y entonces en todo eso me ponía a reflexionar, cómo ya actualmente no es así, cómo tenemos una generación egoísta y cómo los hijos fuimos siendo egoístas, siendo que nuestros padres se esforzaban en todo, nos daban todos, y después salieron hijos caprichosos, hijos contumaces, hijos irreverentes, contestadores, que no tienen ganas de hacer nada. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo vas a tener ganas? ¿Dónde está tu tiempo? Que estás cansado, que estás oprimido, que estás cargado, que estás turbado, que estás nervioso, que querés dormir. Y todo lo delegás a tus viejos, a tus padres, a tus ancianos. Entonces esto me llevaba también a 2 de Timoteo 3:2, 2 de Timoteo 3:2, para descubrir este pecado un poquito, hermano, porque cuando se vayan los viejos, ahí es que queda el lamento. Ahí es que viene la figura del dolor, que vos viste, que se esforzaban, y que vos ahora tenés que ocupar ese lugar y vas a comprender, hermano, el sufrimiento que llevaron tus padres, que te llevaron tus madres. El dolor, hermano, las preocupaciones, ese esfuerzo, porque digo, un viejo, una madre, un padre, se esfuerza por sus hijos y pone toda su vida y toda su fuerza para que sean bendecidos, para que no les falte nada. Pero vemos que los jóvenes, al ser egoístas, los hijos, vamos a hablar no solamente los jóvenes, los más grandes hemos sido egoístas muchas veces para poder ayudar a nuestros viejos, egoístas con nuestros tiempos, egoístas con nuestra manera, siempre persiguiendo lo nuestro, interesándonos lo nuestro y echándolo al olvido a los viejos. Y me ponía a reflexionar en este versículo, 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Egoísta, eso quiere decir, el egoísmo puro que piensa solamente el beneficio para uno, y no, hermano, para la familia. No el dolor del padre, no el cansancio del padre, no la fatiga del padre, no el beneficio para la familia. Entonces dice, amadores de sí mismos, dice la palabra. Entonces ahí tenemos que reflexionar el por qué, el cómo lo hacemos. Que nosotros queremos nuestros tiempos, queremos nuestra comunidad, queremos nuestro descanso, pero vos no considerás, tu padre, tu madre, esa fatiga. Ahora dice acá la palabra también, amadores de sí mismo, dice avaros. Avaros. Avaros quiere decir mezquinos. Mezquinos. Entonces mezquinamos nuestro tiempo, mezquinamos nuestras maneras, mezquinamos nuestras ideas y mezquinos también en el sentido de ayudar con lo económico a los viejos cuando necesitan. Todos queremos para nosotros. El joven lo va a saber. Quiero zapatilla, quiero la vestimenta, quiero esto y quiere todo de marca. Y el viejo anda con todo roto, con todo viejo, nunca se compra nada. Pero nosotros queremos, absorbemos. Muchas veces el joven es así, el hijo es así, es irreverente, irrespetuoso, no tiene en cuenta el esfuerzo de sus padres. Vemos que un padre siempre se va a esforzar. Mi mamá siempre se esforzaba. Cuando yo veía que dejaba la comida ahí y te convidaba, les convidaba a todos. Creo que de hecho le comían casi todas las comidas que le traían a ella. Y vemos que tiene un pensamiento de madre, un pensamiento de padre que se va a esforzar. Yo hago lo mismo con mi hijo. Si por ahí yo me como media porción y si me queda y a veces no como ahí, ¿por qué? Porque el hijo quiere comer 2 o 3. Papá, ¿no vas a comer? Y bueno, ¿qué le voy a decir? Come vos, déjalo que coma tranquilo. Uno, como padre le va a dar, esa es la bondad del padre. Pero después, hermano, ¿cómo duele esos pensamientos, no? Yo, en todas las faltas que tuve con mi mamá, aunque ella siempre decía, mi hijo es bueno. Sí, pero había parte de desobediencia, había parte de discusión, había parte de desacuerdo. Y había parte que yo, a pesar, cuando decía Karina esto de la culpabilidad, que le he pedido perdón después de haber fallado con mi mamá, todavía queda, porque Satanás viene para acusar. Satanás es el acusador de los santos, dice la palabra. Entonces te queda esa culpabilidad y te acusa. Y entonces, para que no pase eso, uno tiene que ser obediente. Dice la palabra, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, dijo Jesús, dijo el Señor o el Padre,
de Jesús, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien me alegro. Y así también tiene que ser, hermano, un hijo para con sus padres, que se tiene que complacer, no traer el dolor de cabeza. Ahora dice así la palabra, dice avaros, avaros. Y acá en avaros también ponía, el avaro es el que solamente piensa en ganar dinero. Y tal vez vos estás pensando solamente en vos. No te importa a tus padres, ellos ya hicieron su vida. No te importa la comodidad. No te importa solamente pensando en uno. No importa si está olvidado, no importa si le falta un plato de comida, lo importante es que yo gane plata, que yo tengo mi comodidad, y ese es el hijo avaro, como dice, el hijo mezquino. Entonces, con los ancianos, y yo voy a hablar en general, no solamente de los padres, cuando hablamos de ancianos, estamos incluyendo acá todos, todo en el sentido de viejos olvidados, de suegra, suegro. ¿Cómo lo tratás, hermano? Si lo tenés en cuenta o no, si te importa solamente tu vida, tu comodidad, tus ganancias. Entonces, en ese sentido, hermano, uno tiene que reflexionar. Siempre me dijo mi mamá una cosa: cuando yo me muera, dice, vos tenés que tener en cuenta una cosa: a tu suegra quererla como una madre. Me quedó eso, esa palabra siempre, nunca comprendí, porque nunca tuve amor de hijo hacia madre con mi suegra. Pero hoy, cuando mi suegra va a mi casa, si quiere descansar, la hacemos acostar en mi cama. Se acuesta en mi cama, duerme en mi cama. A mí no me molesta su presencia. ¿Por qué? Porque ha habido una instrucción. Pero el hijo que no ha sido instruido, o el hijo que es mezquino, el hijo que es rebelde, quiere su comodidad. Con respecto a las prédicas de hace 2 semanas que enseñamos, ¿recibirías a tu suegra en tu casa? Bueno, en ese sentido, hermano, muchas veces en la enfermedad son olvidados, que se arreglen, y seguramente por su pecado. ¿Qué tiene que ver, hermano? Una cosa no quita a la otra. Si somos buenos cristianos, si somos buenos hijos, hermano, tenemos que pedir perdón de esto, hermano, porque nos va a llegar a tocar a ser ancianos, hermano, y el desprecio, la soledad, el olvido, que nadie te hable, que estés a un costado, que estén todos ahí, tal vez mirando la televisión, los nietos ahí, no dándote importancia, como si fuera que no existía un costado entre los hijos y los nietos hablando de sus cosas, y vos simplemente tirado en una esquina. Eso puede pasar, hermano. Por eso, si no hay instrucción, esto seguramente va a pasar. Y por eso uno, hermano, a través de escuchar la palabra, va escuchando el consejo de Dios para poder obrar correctamente. Y como dice acá la palabra, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Soberbio, esa palabra, altivos, arrogantes, hermano, falto de humildad, hermano, que no quiere reconocer el pecado, que no quiere que le toque ninguna de las partes de su vida, ama su comodidad, y como dice, blasfemos, desobedientes a los padres. Esta es la parte, desobediente a los padres. ¿Quién hace caso, hermano, cuando ya está anciano? Yo recuerdo enseñar un ejemplo sobre mi abuelo. Estábamos todos sentados, y esto a principios del año 2005, mi abuelo todavía estaba bien físicamente, pastor de la iglesia, y todos los nietos, cuando pasaban camino a la escuela, lo pasaban a visitar para charlar con el abuelo, y se sentaban todo alrededor de la mesa y escuchaban lo que decía el abuelo. Y el abuelo, muy respetado, muy venerado, cuando él hablaba era palabra santa y todos nos callábamos. Y tenía ese respeto, ¿no? Se tenía ese respeto, ¿por qué? Porque era una persona dedicada a Dios, una persona que instruyó la palabra del Señor. Entonces, ese respeto lo teníamos. ¿Por qué? Porque fuimos educados a través de la palabra para tener ese respeto. Y los hijos de mi abuelo, no puedo hablar nada yo. Personas honestas, personas de bien, personas trabajadoras. Todo
Todo por causa de la instrucción de la palabra, hermano. Todo por causa de la instrucción de la palabra. Y yo decía, esto es bueno, así uno se tiene que manejar. Entonces, él recibió la atención, cuando fue anciano, vivió 99 años. Lo cuidó su hija, en este caso mi tía Elizabeth, la pastora, hasta los 99 años, en los que vivió. Con la mejor atención, con el mejor cuidado, con los medicamentos necesarios, con su habitación, con su aire acondicionado, todas las comodidades necesarias para que él pueda llevar el resto de su vida en su comodidad. No está olvidado en ese sentido. Entonces, esto es elogiable, hermano. Entonces, así también tiene que ser un comportamiento natural, dedicarse el tiempo o devolver por gratitud, hermano, por agradecimiento, el poco tiempo que le podemos dedicar al mucho tiempo que nos dedicaron ellos. Porque ellos vinieron, hermano, cocinaron, trabajaron, construyeron casa, nadie los ayudó y tuvieron tiempo para todo. Y ahí nos preguntamos, hermano, ¿qué tiempo tenemos para nuestros padres? ¿Qué tiempo, hermano, le dedicamos? ¿Solamente todo para vos y nada para tus padres? Entonces, en ese sentido, hagámonos una pregunta. Y dice así la palabra: ingratos. ¿Qué quiere decir ingratos? Desagradecido. Desagradecido. Y uno por agradecimiento tendría que ser buen hijo, hermano. Buen hijo. Uno, tal vez por motivos personales, por peleas, por discusión, por falta de entendimiento. Y otro, por llevar una vida desordenada. Otro, por llevar una vida de vicios, hermano. ¿Cuántos padres se van al cajón, se van al ataúd, hermano, con hijos viciosos? Hijos que ni siquiera, hermano, se pueden defender en la vida. Preocupaciones, dolores de cabeza para el padre, que lo va a buscar en una comisaría, que lo tiene que salir a buscar la noche. De esos hijos también hay. Pero estamos hablando, hermano, de esa ingratitud, hermano. Esa falta de agradecimiento, esa falta de tiempo para con los padres, cuando ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para los hijos. Que le cambiaron los pañales, que estaban limpios. Hoy ves muchos hijos, hermano, y lamentablemente están con los mocos colgando, hermano, todo sucio, con los pañales hechos, la falta de atención muchas veces, hermano, y que uno no se da cuenta. Pero muchas veces decimos, no, los viejos no saben. ¿Qué van a saber? Claro, pero no hay tiempo para los viejos. Y vemos el mal manejo, el hijo contumaz, caprichoso, y como dice acá la palabra, también, ingratos, impíos. Y cuando digo impíos, es el de trato hostil, el del maltrato a los viejos, el que contesta mal a los viejos. Pero ya otra vez, qué pesada, qué pesado que sos. Dale, viejo, pará un poco, callate la boca. Así le contesta un hijo al padre. Así le contesta un hijo a la madre, callándole la boca, porque se pone nerviosa, porque no tiene tiempo, porque no lo aguanta, y toda la paciencia que tuvieron con vos, todo el tiempo que te regalaron, todo el tiempo que te dieron la protección, el amor. Entonces, este pecado, hermano, vemos que apunta la palabra. Y se debe enseñar. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo mismo. Y no solamente porque nos pase, sino que la palabra lo manda, que tenemos que ser hijos obedientes. Y Proverbios dice así la palabra del Señor. 23:22. Proverbio 23:22. Oye, hijo, a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies cuando envejeciere. El menosprecio por el consejo. Y tenemos un caso en la palabra de Dios, en la Biblia, el caso de Ruth con Noemí, su suegra. Vemos que Ruth la obedeció en todo. A ver, dice el versículo 3:6. Hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Entendemos esto? Ruth podría haber visto el fracaso de Noemí. ¿Qué me va a enseñar esta vieja? Ya está vieja, le fue mal, ¿y por qué yo le voy a obedecer? Pero sin embargo, dice que obedeció todo lo que Noemí le había mandado, y eso le llevó a la bendición. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar nosotros.
Tal vez ustedes se fijen en mi ejemplo, o en el ejemplo de mi hermana, en el ejemplo de lo que enseñan. Y van a decir, ¿qué me tenés que enseñar a vos? Vos a mí. Bueno, nosotros enseñamos de nuestros fracasos, lo que hemos errado para que ustedes no yerren, para que no cometan el mismo error, para que no pasen el mismo dolor, hermanos. Porque hoy estamos lamentando, en este sentido, la pérdida de mi madre. Que hicimos lo humanamente posible, tal vez. Muchas cosas no nos damos cuenta, muchas cosas estamos equivocados. Hoy nos damos cuenta, cuando te cae todo el peso, hermano, de la vida sobre tus espaldas. Cuando, por situaciones, hermanos, que van aconteciendo en la vida, de repente es arrancada esa vida y lo que era tu ayuda, y más que tu ayuda, el que estaba ocupando tu lugar, hoy ya no está. Y hoy te encontrás que tenés que atender a tus hijos, que tenés que atender tu matrimonio, que tenés que cocinar, que tenés que ocuparte de tu vida, que tenés que salir a hacer las compras. De repente, acostumbrarte a un gran esfuerzo que nunca lo hiciste. Y ahí es cuando tomás valor de tus viejos, cuando tomás valor de tu padre, de tu madre, cuando ya no están, hermano. Y llorás, y mirás la foto ahí, y ya no están, no se vuelve ese tiempo. ¿Por qué no me saqué más fotos? ¿Por qué no me filmé más videos? ¿Por qué no charlé más con ella? ¿Por qué no tuve más tiempo? ¿Y qué hiciste de tu tiempo? ¿Qué haces de tu tiempo en el presente? Que ni siquiera, hermano, hay muchas veces un diálogo, que están tirados en una esquina, que están ahí en el olvido. Y esto nos debería, hermano, compungir, quebrantar el corazón, hermano, porque es un pecado grave. Cuando habló esta palabra, la escuché y esa porción en particular me hizo llorar todo el tiempo. Estaba repartiendo y lloraba yo. Quebrantado, y le pedía perdón al Señor en todas las cosas que le hice tener dolor de cabeza a mi madre. Y en un tiempo andaba apasionado con una persona que estaba acá. Y yo recuerdo que, cuando estaba soltero, yo recuerdo que mi mamá se dio cuenta. Entonces mi mamá no permitió esa relación. Y esa persona siempre a la mañana me servía el desayuno. Y entonces mi mamá me dijo, y le dijo a esa persona que no le prepare mal el desayuno, que le iba a preparar ella. Yo te voy a preparar el desayuno, me dijo. Se levantó al otro día, cuando yo estaba por irme a trabajar, me prepara y me dice, ahí está el desayuno. Y me puse la mochila y le dije, gracias, no quiero. Y me fui sin tomar nada. Eso me trabajó mucho tiempo en la cabeza. Y le pedí perdón a mi madre. Pero Satanás te trae esos recuerdos. Te trae esos recuerdos. Hijos ingratos, hijos desagradecidos. Entonces por eso mismo uno tiene que pedir perdón para no traerle dolor de cabeza a su madre y a su padre. Para que no sea un hijo ingrato, desagradecido, hermano. Y como dice acá la palabra, no la menosprecie. Dice en Proverbios 10.1, Proverbios 10.1, yo hoy me pongo a reflexionar, y las cosas que me están pasando son todas las cosas que le hice pasar a mi madre con las preocupaciones. En este caso me pasa con mi hijo más varón, que es más rebelde. Con la nena, la verdad que en ese sentido no tengo queja, es una hija obediente, una hija que no trae preocupaciones, pero el varón está un poquito rebelde. Y lo miro y me hace acordar todo lo que le decía a mi mamá y lo que le decía a mi papá, y la cara que ponía mi papá. Me reflejo y debo tener el mismo semblante de mi padre. Cuando me contesta, cuando no me respeta, o cuando le exijo respeto, cuando hace cosas que yo las hacía. Y yo me quedo así duro y lo miro. Y él se da cuenta de mi cara. Pero si no se rectifica de esa situación, eso le va a traer culpabilidad a futuro. Cuando yo ya no esté, va a haber el esfuerzo que estoy haciendo por él, para no hacerle faltar un plato de comida, para darle todos los gustitos que le puedo medianamente dar a algunos. Todo el esfuerzo. Mientras los jóvenes o el joven se pone en el living, está con su computadora, no mueve un dedo. Y así es.
a grandes rasgos, el comportamiento de los hijos. Primeramente uno, egoísta, pero ingrato, no sabiendo el esfuerzo que hacen los padres, que se cansan, que muchas veces yo voy, cuando voy a trabajar, estoy en el tren y estoy cabeceando por el cansancio, porque te trae fatiga, más a esta edad, hermano. Y digamos, es una persona mayor, o soy una persona mayor. Muchos son mayores, como nuestros padres en su tiempo, y se cansan, se fatigan. Si los jóvenes se fatigan, están cansados mucho más una persona grande. El joven todavía tiene la fuerza, puede soportar, pero tenga en cuenta, si usted está cansado, ¿qué le espera para su padre? Entonces ese valor, hermano, del esfuerzo del padre lo debes tener en cuenta. Puede tener sus errores, sus equivocaciones, puede estar en desacuerdo, ya te va a tocar vivir tu vida, pero hoy no comprendés, como yo no comprendía antes. Pero cuando me faltó mi madre, y todavía en este caso tengo a mi padre, pero ustedes saben que ya no está bien de la cabeza, pero todavía lo tengo en valor, todavía, digamos, estoy contento por tenerlo, estoy contento, le doy valor a eso, porque digo, mejor que descanse, mejor que se vaya, pero también me va a faltar, porque el día que ya vea vacío ese lugar, esa silla de ruedas, esa cama, a ver dónde está la mayoría del tiempo acostado, cuando ya no escuche sus insultos, es lo que voy a extrañar, hermano. Lo que voy a extrañar, porque hoy por hoy, con todos sus defectos, eso es lo que me alegra también, parte de mi vida, su presencia. Esto lo debo valorar. Todas las cosas que dice, que me hacen reír, que me causan gracia, que lo abrazo, que lo beso, y él me insulta y me dice muchas cosas, pero me hace feliz eso. Me hace feliz, ¿por qué? Porque está su presencia. Y vemos que dice así también en Marcos 7:6. Marcos 7:6. Dice así la palabra, y acá hay una gran enseñanza también. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 7:7. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Y dice acá, los lavamientos de jarros, de vasos, y muchas cosas semejantes a estas hacen. Y dice en el 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 7:10 dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahora, ¿qué enseña acá la palabra? Vemos que hay un mensaje acá que nos enseña, bien invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, lo que enseñaban como doctrina, lo que tenían ese entendimiento. Y como dice acá la palabra, vuestra tradición, dice, lavando los jarros y los vasos. ¿Qué enseña acá la palabra? Justamente cuando lo religioso, hermano, lo religioso es el pretexto perfecto para no ayudar a los padres. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero Dios, y lo dejas abandonado a tu padre y a tu madre cuando necesitan ayuda. Primero Dios, no tengo tiempo, tengo que ir a orar, tengo que leer la palabra, ay, déjame molestar. Entonces hay un abandono y una cosa no invalida a la otra. Vemos acá la palabra, un mandamiento de hombre, y vemos que mandamiento de hombre, a ver, si justamente, digo por los chicos que viven acá, si lo vamos a abandonar al anciano, en este caso a mi padre, ¿por qué? Y bueno, no tengo tiempo, ¿por qué? Porque debemos cocinar, porque debemos barrer, porque debemos limpiar,
porque debemos hacer cosas. Entonces, el pretexto perfecto muchas veces para dejar abandonado. Y primero, hermano, es la humanidad. Primeramente es la persona. Y yo recuerdo, hermano, esto no se me quita de la mente, cuando mi mamá, ese último año, tuvo un día 40 grados de fiebre. Y ya pasaba un día, dos, yo me preocupaba, mamá, le digo, ¿no querés tomar un remedio? Le digo, ¿no querés que te compre? ¿No querés que te traiga un tecito vía? Algo que te saque esa fiebre. Y ella, ustedes saben cómo rechazaba los remedios, que no quería. Bueno, al otro día la encuentro con el pañal que le habían puesto, todo hecho, o sea, un pañal que ya prácticamente tenía más de 12 horas, todo hecho encima, todo traspasado. Y agarré, bueno, llamé la atención a un par de personas para que la cambien. Digo, yo soy hombre, pero bueno, bien pudiera cambiarla igual. Pero yo digo el olvido, a eso es lo que condenamos, hermano. El olvido de los viejos, hermano. El olvido. Y cuando usted ha visto que un padre, hermano, aunque hay padres así, pero un padre, bien propiamente dicho, cuando lo tiene a su hijo, lo tiene limpito, con los pañales limpios, sequitos, hermano, que no se paspe, que no le pase nada, que no le pase el pis, que esté limpio. Entonces uno trata de obtener mínimo esa limpieza. El padre actúa así con el hijo. Y el hijo muchas veces, hermano, olvida a los padres. Dice bien, ¿no? Como que un padre puede cuidar a muchos hijos, pero muchos hijos, o quisiera solamente uno, no puede cuidar a un padre o a una madre. Y dice así la palabra también: bien invalidad el mandamiento de Dios guardando vuestra tradición. Y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Pero vosotros decís, basta que diga al hombre, al padre, esto es corbán, es mi ofrenda a Dios, mi tiempo a Dios, mi tiempo, a eso es lo que voy, mi tiempo, y no le queremos dedicar tiempo, no, porque pierdo el tiempo, porque tengo que orar, porque tengo que leer. No tiene una cosa, no quita la otra, hermano, una cosa no quita la otra. Entonces dice acá la palabra, son pretextos, hermano, y son pretextos perfectos en nombre de Dios. Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, a ver, con que pudiera ayudarte, ¿pasa necesidad a tu viejo? No, es mi bendición. Bueno, se tienen que humillar. Bueno, Dios no le bendice por algo. Esos son pretextos, hermano. Porque cuando tus viejos están pasando necesidades, tus padres, uno tiene que ayudar. Cuando tu suegra le está faltando algo, está pasando necesidad, uno tiene que ayudar. Tiene que ayudar a los viejos. Estoy apuntando no solamente al padre y a la madre, a los viejos. Y no lo hacen. Muchas veces estamos en nuestra comodidad. No tengo tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo? ¿El tiempo en qué lo gastás, hermano? Que no tenés tiempo para nada. Ellos tuvieron tiempo para todo y salieron, formaron familia. Salieron adelante, hermano. Criaron hijos. Prosperaron. Compraron casa. Hoy ni siquiera, hermano. Vamos a decir la verdad. Saquemos la careta. Hoy ni siquiera compran casas. Compran terrenos. La mayoría, casi nadie, van y alquilan, la hacen la más cómoda. Ni siquiera casa propia, hermano. O viven en la casa de los viejos. Pero vemos cómo ellos hicieron el esfuerzo, hicieron todo el sacrificio, sin ayuda de nadie. Y en este caso, hermano, la palabra nos condena acá, nuestro tiempo, la dedicación a los viejos. Y como dice, y no lo dejáis hacer más por su padre y su madre, invalidando el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Invalidamos, hermano, las mismas cosas de Dios, con las mismas cosas de Dios, pero en realidad es porque no querés ayudar a tus padres. Entonces ahí viene la generación ingrata, desagradecida, la generación impía, la generación vaga, hermano, que no quiere hacer, cómoda, egoísta. Y dice así la palabra en Lucas 10:25. Lucas 10:25 dice esto: la parábola del buen samaritano. Entonces yo lo voy a explicar simplemente para cortar un poquito la palabra. Este hombre estaba asaltado de ladrones, estaba tirado, herido, pasó el levita, pasó el sacerdote, que sabían la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, mas no lo ayudaron. Y pasó el samaritano, el hombre impío considerado,
considerado impío, vemos, y lo ayudó. Entonces, ¿qué se enseña con ese ejemplo? Que muchas veces, hermano, el impío tiene, el incrédulo, el que no conoce el camino de Dios, tiene mucha más compasión, mucha más humanidad, hermano, que el mismo creyente que sabe las cosas de Dios, que lo deja al olvido. Todo en nombre de Dios. Vemos, aún sabe la palabra, pero no lo hace. Vemos que tiene mucha más humanidad, hermano, muchos impíos. Y vemos, hermano, ejemplos que acompañan a los viejos en su vejez, que lo van paseando con la silla de ruedas, que tienen tiempo para sus padres, que lo van sacando de la manito entre 2, 3, y va caminando y al lado de los hijos acompañándole, tomándose un tiempo, 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo te tomás, hermano? Que no tenés tiempo para tus viejos, que no tenés tiempo para los mayores, hermano. Olvidado, no te importa, egoísta, querés tu bendición. ¿Y vos te crees que no va a condenar eso el Señor? Todo lo hemos hecho de alguna manera, hermano. De alguna manera quisimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida. Que se joda. Bueno, ya son viejos. Entienden que la vida es así. Ya se van a morir, parece una carga. Ya se van a ir. Ya me van a dejar molestar, hermano. Después te hace falta, hermano, ese cariño, esa protección. Yo tengo 52 años y para mí, digo, con mi experiencia, antes decía, y bueno, algún día cuando se muera, ya tal vez se me va a ir la tortura mental. Porque siempre tenía ese temor, ese miedo de que mi mamá se muera. Y murió. Y digo, después de eso tal vez voy a descansar. No descanso nada, hermano. No descanso nada porque ahora me falta su consejo, su protección. Y siendo grande yo, siendo una persona grande, vemos que siempre la quise ayudar económicamente. Eso fue mi pensamiento. Dije, devolverle algo de lo que me dio, algo de su bendición, de su protección. Y en este caso la ayuda económica, pero nunca pude salir adelante económicamente para ayudarla en lo económico. Nunca. Entonces, ella veía con preocupación esa parte. ¿Por qué? Porque yo no salía, sufría miserias, me pasaba una cosa a la otra y no tenía buenos resultados y me llené de intenciones simplemente, pero nunca la pude ayudar. Entonces en eso sentí también la culpabilidad. También en lo natural, trataba de ayudarle, mamá, no te preocupes, no mamá, y trataba de apaciguar siempre cuando ella estaba preocupada. Mamá, vas a ver que va a salir, que Dios nos va a bendecir, mamá, no te preocupes más cuando vienen a los municipios. Y cuando estaba preocupada ella por desarmar los saltillos, no lo desarmé, vas a ver que es tiempo de política nomás. Y después se van, déjalo ahí, no te preocupes. No, porque me han cobrado, no te preocupes, mamá. Siempre tratando de ponerle menos carga. Siempre. Y cuando se construía, ahí estaba arriba haciendo esos baños, levantando ladrillos, tratando de atenderla a mi papá para que no le caiga el peso a ella. Porque ella no la podía llevarla sola tal vez. Entonces en ese sentido vemos que tenía ella muchas preocupaciones. Yo traté, pero ¿qué pasa? Se me escapó la parte espiritual, que toda la preocupación, el peso, la potestad, luchaban contra ella en su pensamiento. Y en esa parte me faltó. Pero yo la quería ayudar naturalmente lo hice. Ahora, por otra parte, tal vez otro se preocupaba para ayudarle en lo espiritual, para alivianarle la carga, pero se olvidaba la parte natural y esto se complementa. Las dos cosas se tienen que complementar. Cuando está la espiritual también tiene que estar la natural, para que sirva eso, hermano, para que puedan sobrellevar la carga, porque Moisés, si trabaja solo, escucha solo, si pelea solo, como dice la palabra, se lo dijo Jetro, vas a desfallecer. Entonces, el peso cae. Y el peso hoy lo sentimos hoy, hermano. El peso de hoy lo estamos sintiendo. En este sentido, falta esa guía para mantener todo el lugar ordenado, bajo su dirección sabia en este caso. Hoy simplemente, digamos, tenemos las grabaciones, que no es de beneficio, y me sigue bendiciendo las prédicas que voy escuchando de ella. Pero, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera estado en este tiempo presente? Y 1 Timoteo, dice así la palabra,
1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Mostrar piedad primeramente con su familia, dice, y recompensar a sus padres, Y si vos, siendo joven, no tenés tiempo para tus padres, estás cansada, mucho más ellos que son ancianos. Entonces ahí es que me ponía a reflexionar, que dejen vivir a los viejos, a los ancianos, a los padres, el resto de su vida más relajado. Ellos hicieron su esfuerzo, ahora nos toca a nosotros, que tenemos todavía la fuerza, al menos por gratitud, hermano, debemos hacerlo. Y yo me ponía a pensar, hermano, cómo ponemos los pretextos. En este caso, yo sé que mi papá es pesado, es grande, y que se resiste muchas veces. Y mi mamá contaba el testimonio. Ella trabajaba en un geriátrico, no sé si todos lo saben. Cambiaba en una noche a 65 ancianos, 65 personas. Mi mamá era así. Y en ese tiempo todavía estaba delgadita. Así era, peticita, bajita, mujer, 65. Y muchas veces, muchos hijos no pueden entender a una madre o a un padre. Son pretextos, hermano, no es el físico, es el pretexto, el no querer ayudar, no, falto de disposición, a eso es lo que voy. Falto de interés, hermano. Pensá que tus hijos son eternos. Esas son todas las cosas, consecuencias que después te trae toda la culpabilidad en la mente. Si mi mamá lo hizo con 65 ancianos, duchándole, cambiándole este dedo para que puedan ir de cuerpo a muchos, le oraba, también le daba la palabra a un solo viejo. A tus padres simplemente no lo podés atender, no le podés dar un tiempo. Y estoy hablando más, no solamente de respeto, sino cuando llegan a la vejez. No lo menosprecies, no lo menosprecies. Y en conclusión sacamos esto, preguntas que me hacía. ¿Cómo tratás a tus padres? ¿Lo humillás delante de otros? ¿Le hacés pasar vergüenza? ¿Lo retás en lugar de charlar, de dialogar? ¿Le querés hacer callar la boca con gritos? ¿Lo tenés abandonado? ¿Hablás con ellos? ¿Tenés una charla? ¿Un tiempo para los viejos? ¿Mostrás agradecimiento por lo que hicieron por vos? En este caso, si no viven con vos, ¿los llamás cada tanto? ¿O no tenés tiempo ni para una llamada a los viejos? ¿Los llamás para saber cómo están? ¿O no? Estoy haciendo la voluntad del Señor. No tengo tiempo ni para llamar. Y prendés el teléfono, tenés tiempo. Prendés el teléfono y estás en contacto con las redes sociales, pero con tu viejo no. Con tu viejo no. Con amigos, pero con tu viejo no. Perdiendo el tiempo, pero con tu viejo no. No hay una charla, no hay un tiempo. Y después viene en la mente, cuando ya no está. Ay, mi viejo, cómo me hace falta. Ay, mi mamá ya no está. Mi papito no está. ¿Qué charla le diste? ¿Qué importancia, hermano? Dice también unas cosas que las que había notado. ¿Lo ayudás cuando están en apuros? Cuando están en apuros, ¿lo ayudás? ¿Lo atendés cuando están enfermos? ¿Lo ayudás económicamente? Esa es la generación egoísta, hermano, que no tiene tiempo, y económicamente tampoco. Económicamente tampoco. ¿Qué pensás? ¿Que va a venir otro de afuera y le va a ayudar?
¿Quién le va a pasar un plato de comida? Cuando está necesitando ayuda económica, plata, ¿por qué le debe ayudar a otro de afuera y no vos siendo el hijo? ¿Quién le va a tener compasión? Y no solamente hijo, estoy diciendo por tu suegra, tu suegro, hermanos que están en esa situación. Uno debe mostrar humanidad. Humanidad en ese sentido, ser sensible, porque nosotros somos llamados para testimonio y nosotros tenemos que marcar la diferencia en el sentido que somos buenas personas y que ayudamos a los cristianos, como el buen samaritano, a otras personas que están necesitadas, o solamente para aprender la palabra, solamente para escucharla, para que nos bendiga a nosotros y lo demás no importa, que se caiga todo el mundo. No es así, hermano. De esto también nos apercibe la palabra. Y hay mucho más versículos como para tocar sobre esta palabra que me quebrantaba y que me hacía arrepentirme, me hacía pedir perdón. Cosas que le hice doler la cabeza a mi mamá. Preocupaciones que le traje a mi mamá. Preocupaciones, hermano. Entonces, así también, ¿por qué le traes preocupaciones? Porque ve que vas a fracasar en la vida. Porque el que honra a su padre y a su madre dice, para que te vaya bien todos los días de la vida. Vos no escuchás el consejo, te va a ir mal. Ni un matrimonio vas a poder mantener, porque no puedes ni criar hijos, porque se encarga la abuela, de cocinarle. ¿Y qué vas a llevar adelante una familia, un matrimonio? Hermano, seamos sinceros. En ese sentido está hablando la palabra. Si yo ni siquiera tengo tiempo para mi familia, entonces, hermano, ahí ya nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en eso tenemos que pedir perdón, hermano. El menosprecio al anciano, el desprecio, que no hay tiempo y lo tenés tirado, hermano. No te tuvo tirado tu madre, no te tuvo tirado tu padre, siempre estuvo ahí en el momento que necesitaste, en el momento que te cambió los pañales, en el momento que te llevaron al colegio, en el momento que te guiaron para entrar en un trabajo porque no sabías ni siquiera viajar, en el momento que te aconsejaron, en el momento que te ayudaron, o no recordás, algunos lo recuerdan, tal vez sea el caso de algunos, que vos no tenías casa y vinieron y te ayudaron económicamente. O vino tu padre o tu madre, ¿para qué? Para construirte la casa, porque ni siquiera los jóvenes saben construir casa hoy. Ni siquiera eso. Los viejos lo sabían. Los viejos lo hacían sin ayuda de nadie. Y ese menosprecio, hermano, ese olvido, pensando que vos sos merecedor de todo y que por algo no lo tienen, por algo no le llegan, no lo merecen. ¿Y vos qué merecés, hermano? Faltando el respeto al anciano. Delante de las canas te levantará. De alguna u otra forma, hermano, yo pienso que todos hemos fallado en esto. En algún área, indagar por la palabra, hermano. ¿Qué trato le estoy dando? Simplemente lo tengo en el olvido. No le estoy brindando la ayuda, el diálogo necesario. No existe el viejo. A un costado, el televisor encendido, ahí todos dialogando, y el viejo al costado. Cuando deberíamos escuchar su consejo, cuando deberíamos tener su guía. Pidamos perdón, hermano. Pidamos perdón, porque mientras vos perseguiste tus sueños, tus metas materiales, lo dejaste olvidado. Allá. No le brindaste ayuda. Allá. Pasaron necesidad. Allá. Y vos, hoy, está en tu comodidad, está en tus bendiciones materiales, pero no estás teniendo en cuenta. Todo se paga, hermano. Todo se paga. El castigo, dice, con castigo por el pecado corriges al hombre, dice la palabra. Entonces, si esto es agradable y la desobediencia la tiene en cuenta el Señor, dice, el que menosprecia, el que habla mal de su padre y su madre, muera. Mirá cómo tiene en cuenta la palabra el Señor. Entonces, ¿cómo nos puede ir bien, hermano? ¿Cómo nos puede ir bien? Y la obediencia, digo, siempre trae bendición. Y había notado, simplemente este es el último versículo, en Jeremías, por la obediencia, mirá, al Padre, ¿cómo le trajo bendición? 35:18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste su mandamiento, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó,
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no faltará de Jonadab, hijo de Recat, un varón que esté en mi presencia todos los días. Vemos por cuánto ¿qué? Por cuánto obedecieron. Entonces eso trae bendición, la obediencia hacia los padres, la veneración, el respeto, hermano. Y en ese sentido, hermano, el hijo obediente es un descanso para el padre. El hijo necio, ¿qué dice? Es tristeza de su madre, es dolor de cabeza para su padre. Y pidamos perdón, hermano, en lo que hemos fracasado, en lo que nos damos cuenta, en lo que nos trae en imagen el Señor, en la desobediencia que tuvimos, en la falta de obediencia. Hijo rebelde, eso nos está diciendo, hermano. El olvido, hermano. Pidamos perdón para que el Señor haga la obra, para que el Señor nos haga de un corazón arrepentido y podamos criar, hermano, también hijos que puedan obedecer, y por agradecimiento a nuestros padres podemos hacerlo, y sobre todo que nos devuelva, hermano, el Señor la bendición, la dicha de que nuestros hijos, hermano, nos den el valor suficiente, la importancia en nuestra vejez cuando lo necesitamos. Honra, dice, a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa, hermano, es la bendición del Señor. El primer mandamiento o primer promesa es el descanso de tu vida. El descanso, hermano, acá, tu mente, haciendo las cosas bien. El día que partan tus viejos, tu vieja, por lo menos, hermano, no te vas a sentir culpable. El dolor va a estar porque se fueron, pero ¿qué pasa? Va a haber buenos recuerdos, va a haber un recuerdo de un hijo que estuvo al lado de su padre, escuchándole, dándole compañía al lado de su madre, hermano, y eso es lo que nos va a provocar descanso. Hice lo humanamente posible, y vemos que ahí el Señor te va a decir: hiciste bien, hijo, pero si actúas mal, el tormento. Entonces meditemos un poquito cómo estamos actuando con nuestros viejos. Amén, que el Señor bendiga la palabra.